Buenas noches. Hace ahora 100 años moría en el dormitorio del jefe de una pequeña estación de ferrocarril rusa un hombre de personalidad tan contradictoria como conflictiva, un gigante de la literatura, un león, León Tolstoy. Hoy vamos a hablar de él y empezaremos haciéndolo durante 15 o 20 minutos con Daniel Utrilla, escritor, lector de Tolstoy y corresponsal del periódico El Mundo en Moscú y en todas las Rusias. En el segundo tramo de Las Noches Blancas, para seguir hablando de lo mismo, contaremos con la presencia del editor argentino Mario Muchnik, que hace 2 o 3 años publicó una nueva versión traducida directamente del ruso y no, como en otros casos, del francés o de otras lenguas, de Guerra y Paz. Con Mauricio Wiesenthal, escritor de envergadura que acaba de publicar con sello de Edasa este ensayo sobre Tolstoy, El viejo león, un retrato literario, con Julia Escobar, escritora y traductora de Sobre mi padre, de Tatiana Tolstoy, hija de Tolstoy, Norte-Sur, y con Luis Alberto de Cuenca, tribuno de las letras en estas veladas de San Petersburgo. Pero eso, como digo, será después de que este testigo de descargo nos dé desde Rusia y con amor su versión de la persona y de sus hechos. Daniel, caza el león. ¿Cómo se vive este centenario en Rusia? Pues la verdad es que Yasna Poliana ya lo está celebrando desde hace meses. Es un acontecimiento único y en el que los rusos se vuelcan porque el ruso siempre ha sido un pueblo muy lector y que ha idolatrado siempre a sus escritores, no solo porque fueran escritores, sino porque en Rusia el escritor siempre ha sido una especie de sabio, de visionario. Una aurora mística, me decías el otro día. Sí, pues es una autoridad moral. Y entonces, bueno, pues Tolstoy es el Jedi, el maestro Jedi de todos estos escritores que los rusos idolatran en la época soviética también, por supuesto. Hasta el extremo, no sé, de que el héroe de los niños es Bolkonsky, la heroína de las niñas es Natasha Rostova. Sí, por supuesto. Bolkonsky, que le inspiró su abuelo, el Aureliano Buendía de la saga, podríamos decir, que fue oficial de Catalina II y un matemático, y las niñas, bueno, y las chicas normalmente en Rusia suelen saltarse la parte de la guerra en Guerra y Paz. Es curioso porque me ha coincidido, que me lo ha dicho bastante gente, ¿no? Tú me contabas el otro día en mi Yasnaya Poliana, que es Castilfrío, alrededor de una botella de vodka y unas maravillosas sardinetas letonas que trajiste, me contabas que en las escuelas rusas se subraya la importancia de los ojos y de la mirada de Tolstoy. Sí, es algo que les inculcan a los niños, y si te das cuenta, en cada novela de Tolstoy la palabra ojos puede aparecer cientos de veces, ¿no? Es decir, los personajes se leen el alma a través de la mirada. Y bueno, la importancia que tiene el ojo en las novelas de Tolstoy es algo que a los niños les subrayan desde el primer momento y ellos se dan cuenta. Últimos días, últimas horas del León. Tú hiciste la ruta desde Yasna Poliana hasta la estación de Astapovo, pasando por la de Kozelsk, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, es un viaje, realmente es cuando te reencuentras con esa Rusia que todos llevamos dentro, ¿no? Esa Rusia literaria, esa Rusia blanca que nos transmite Tolstoy y que conocemos, aunque no hayamos estado nunca en Rusia, ¿no? Cuando llegas a Rusia quizá te decepciona un poco el contraste que hay con esa Rusia imaginaria, y cuando llegas a Yasna Poliana te encuentras con un espejismo decimonónico, ¿no? Con un paisaje y con una hacienda que realmente conserva, gracias al tataranieto, todo hay que decirlo, Vladimir Ilich, y no estoy hablando de Lenin, que también se llama Vladimir Ilich Tolstoy, que desde el año 94 pues, ha hecho una labor encomiable de recuperar la atmósfera de aquella hacienda que en la época soviética se había perdido de alguna manera. Con esa afición tan soviética al cemento, habían asfaltado la Alameda famosa por donde paseaba Tolstoy, o había unas cercas, ¿no?, que le daban a la hacienda un aspecto casi como de campo de concentración. Entonces, realmente, pues hoy llegas y los caballos salen a tu encuentro, las ocas, los gatos. Hay muchos gatos en Yasna Poliana que te encantaría, y es una atmosfera bucólica. Los gatos molestaron a Tolstoy en la última noche que pasó antes de llegar a Astapovo, ¿no? Exacto, en Optima Pustin, donde fue a visitar a su hermana, que era monja. Se instaló en una fonda y los gatos, no se sabe muy bien. Nina Nikitina, que es la mujer que más sabe de la vida de los Tolstoy, es la guardiana de Yasna Poliana, es un encanto de mujer que se puede estar 3 horas hablándote
de minucias familiares de aquella saga, comenta que no se sabe muy bien por qué los gatos saltaban, maullaban, no le dejaron dormir. ¿Cómo que no se sabe por qué? Ya sabes que el gato sabe cuándo va a morir una persona. Ah, pues probablemente. Son animales psicopompos y los geriátricos acuden a la cama del moribundo un día antes de que fallezca. Es lo que hicieron. Con más motivos si era el Rey León, ¿no? El que iba a morir, ¿no? Imagínate. En la estación de Astapovo el reloj está parado a las 6:05 minutos, que es la hora de su muerte. Y aparte eso, todo está tal y como estaba cuando murió. Efectivamente, la casa tiene, es de madera roja. Tiene así un aire, parece el mausoleo, podría ser el otro mausoleo de Rusia, ¿no? El mausoleo de Lenin, de mármol rojo, y este sería el otro mausoleo. Hay que decir que en la época, cuando invaden los nazis la Unión Soviética, arramparon, cogieron la cama y los objetos personales y los llevaron a los Urales, los soviéticos, tal y como hicieron con la momia de Lenin, sí. O sea, otro paralelismo, ¿no? Eso quiere decir que a Tolstói se lo idolatró mucho y se lo intentó incorporar al ideario marxista, ¿no? Por todo lo que tenía de ayuda al menesteroso, del patriotismo de la guerra contra Napoleón y, bueno, pues al fin y al cabo de crítica a la sociedad mundana y aristocrática que es Ana Karenina, ¿no? Y volviendo a Astapovo, pues la verdad es que la cama, al lado de la cama hay unas inscripciones que los entusiastas y las primeras personas que llegaron allí después de la muerte de Tolstói pues apuntaron, ¿no? Como jeroglíficos, casi no se pueden leer, pero a lo mejor hay recuerdo alguno que ponía maestro de vida. Y hay un dibujo al carboncillo. Hay un dibujo, sí, no se sabe quién lo hizo. Él estaba rodeado de 7 médicos que vinieron de Moscú. Él escapó con su médico de cabecera, Makovitsky, pero vinieron de Moscú otros 6 médicos, y no se sabe si fue probablemente alguno de los médicos. Con un trozo de carbón de las vías trazó la silueta de Tolstói que reflejaba la vela en la mesilla, y a día de hoy se conserva. Es que es el perfil del faraón, ¿no? Podríamos decir. Él se negó a ver a su mujer en sus últimas horas. Más que se negó, le negaron. Desde la ventana creo que se asomó la mujer. La mujer se asomó, Sofía Andreevna se asomó a la ventana, le impidieron los médicos, y su hija Alexandra, que era la menor y era la que se convirtió en su confidente y su secretaria, y le impidieron acceder. Lo que sí es verdad es que cuando ya Tolstói ya no abría los ojos y no reconocía a nadie, la dejaron pasar y se despidió de él. Una de las últimas frases de Tolstói fue: con tantos leones como hay en el mundo, solo se ocupan de este. Sí, ese fue su rugido final, podríamos decir, como se acabó el largometraje de su vida, porque la verdad es que esta escapada de jazz napoleana fue propia de una novela o de una... Gorki la acusó cuando se escapa, Gorki escribió una carta donde acusaba a Tolstói de crearse una mitología, de intentar con esa huida, digamos, darle un mayor peso, casi mártir, a toda su filosofía, ¿no? Pero él, por lo visto, estaba obsesionado por la muerte, sobre todo desde que escribió La muerte de Iván Ilich. Y sí, al mismo tiempo, según su mujer, tenía miedo a la muerte, incluso a morir de neumonía. Sí, que es efectivamente. Gorki tenía una atracción morbosa hacia la muerte. Tolstói, sí. Cuando Anton Chejov estaba en el lecho de muerte, él le preguntaba, él quería saber qué se sentía, quería conocer la muerte que Chejov le contara, ¿no? Él, cuando murió su hermano Nikolai, es un hecho que luego refleja en Ana Karenina, el personaje Konstantin Levin presencia la muerte de su hermano, él quedó conmocionado y durante toda tu vida tuvo una relación de temor y de odio hacia la muerte. Era de hecho, Nina Nikitina, la guardiana jazz napoleana, comenta que hay una viga en la... Que tenía tentaciones de suicidio. Sí, durante toda su vida él tenía esa tentación. Él incluso cuando estuvo en Crimea, donde le visitó Gorki, donde visitó Chejov, él llegó a hacer una reflexión un poco endiosada, donde venía a decir cómo era posible que él tuviera que morir, ¿no? Con la vitalidad que tenía, se había recuperado ya, y con todos los menesterosos y los seguidores que dependían de él. A los 80 años nadaba y montaba en bicicleta, ¿no? Sí, la bicicleta la descubrió muy, muy tarde, pero con el entusiasmo de un chiquillo, y comía setas. Chejov, por cierto, sabes que 10 minutos antes de morir, vamos, lo último que hizo fue pedir una botella de champán. No sabía. Bueno, su mujer buscaba la unidad familiar en torno a una tarta de limón. Sí, esto es una historia muy curiosa. La tarta se llamaba Yankovsky Pirog, pirog es como pastel, ¿no? Y Yankovsky por una familia de Sofía. Sofía era medio aristócrata, venía de una familia alemana, los Bers, y una familia amiga se llamaba Ankov, y de ahí le pusieron el Yankovsky Pirog, que a Tolstói no le gustaba. Esto es uno de los choques. La tarta. La tarta no le gustaba, entre otras razones,
parece ser porque él temía atragantarse. Con la tarta era de hojaldre, era una tarta muy vistosa, con limón, de sabor a limón, y para él representaba un poco la burguesía, el aburguesamiento, y para Sofía, en cambio, significaba la unidad de la familia. Todos se unían en torno a la tarta. Es muy curiosa. El pueblo ruso, como tú me recordabas el otro día, es un pueblo fatalista, es un pueblo lleno de supersticiones, y Tolstói odiaba el número 28. No lo odiaba, al contrario, era su número predilecto. Era su número predilecto. Sí, él nació el 28 de agosto de 1828. Con esa afición cabalística que muchos rusos tienen al destino, al fatalismo, él, por ejemplo, cuando hablaba de un escritor, por ejemplo, daba una charla, él abría siempre